Hemos hecho toda la costa sureste de Turquía, concentrándonos en las ciudades antiguas de la civilización licia más importantes, y ahora estamos aquí. Vamos a ver una más de las sextas más importantes de la civilización licia. Estoy muy ilusionada y esta noche hay sorpresa. Pues hoy, como veis, barco en la playa y el dinghy también en la playa, en medio de un montón de bañistas que nos han visto cómo llegábamos a desembarcar. Yo me imagino cómo debe vivir esto el resto de humanos cuando hacen al revés. Ellos llegan por la montaña, bajan toda la ciudad en medio de una vegetación majestuosa y de repente llegan a esta playa y a esta agua turquesa espléndida, cristalina. Debe ser brutal, ¿eh? Nosotros lo hacemos al revés. Y aquí estamos. Es una playa donde vienen las tortugas. De hecho, nos hemos cruzado con algunas de ellas mientras veníamos aquí a esta playa, donde vamos a intentar dormir, que no va a ser posible. De hecho, esta noche pasada no hemos dormido bien, un fondeo espectacular, pero no hemos podido dormir. Aquí vemos los nidos de las tortugas, porque es un sitio donde vienen, y hay un sitio donde no se puede estar con las toallas, y en la orilla, pues sí se puede. ¿Qué os parece el asunto? La verdad es que esto tiene mucha suerte todavía de poder acampar, traer sus sombrillas y sus historias a la playa, pueden acampar con los coches, un montón de cosas que nosotros ya no podemos. Ya habéis visto, según los letreros de la Acrópolis no se puede pasar, está terminantemente prohibido. Y además hay un vigilante en full. Pero esto parece en las avenidas en hora punta. Se cuela todo el mundo. Bueno, eso está aquí. Dentro de la Acrópolis, una iglesia seguramente ortodoxa griega, en la que todavía queda una cruz para recordarnos que esto fue territorio griego. Lo normal es que esté cerrado, y más ahora en invierno, que pusieran un poco de vigilancia, porque esto está sin excavar, o sea, esto está tal como estaba. O sea, es que ni lo han limpiado ni nada, o sea, esto está en las columnas en el suelo como recién caídas, el pavimento, los pilares, o sea, es que no han colocado ni una sola piedra de las que se han caído ahí, que las podían poner aquí arriba, ni una sola. O sea, esto está original. Y aquí la gente entra como Pedro por su casa, y más en verano. Lamentablemente, como ayer estábamos en un fondeo sin cobertura, no he podido investigar todo lo que me gusta antes de ver algo, pero lo que os puedo decir y lo que es importante es que Olimpos, la ciudad antigua de Olimpo, muy cerca del monte del mismo nombre, pues es una de las 6 importantísimas ciudades de la civilización licia. Como mira, tenía su moneda, y no se sabe exactamente la data de la construcción inicial, pero ha sido muy importante en el periodo helenístico. Y la característica de esta ciudad realmente es su entorno, porque el escenario es realmente brutal. O sea, en medio de la naturaleza, verde, y entras o sales según por unas aguas impresionantes. Entonces la verdad es que De aquí no va a haber tomas de dron, porque en los sitios que son así importantes hay policía dentro de los campos, entonces es muy peligroso. Piscina olímpica. Aquí abajo seguramente habrá un mosaico que está protegido con esa lona. Y fijaros la fuente, ¿no? Es una especie de fuente, de un charca que debía venir, sus columnas, el suelo original. Qué maravilla. ¿Qué os parece?
en medio de un yacimiento, un mobilete. Este no se vendió en España. Mobilete Hydro 51. Si era 51 centímetros cúbicos no se podía vender en España porque tenía que ser 49. ¿Qué modelo lo reconocéis? Al lado del mobilete, debajo de una higuera, pues tumbas de la necrópolis. Este es el escenario de nuestra última parada en nuestra ruta licia muy particular de la Petite Marie. El escenario es a nuestras espaldas el Monte Olimpo, la playa repleta de locales veraneando y ahora vamos hacia la visita de la última ciudad antigua que se llama Phaselis. Las próximas imágenes será la última parada en la ruta licia. Hemos llegado con la Zodia, que la hemos dejado ahí donde habéis visto, en una playa de piedras. Hemos entrado por detrás de la taquilla pensando que nos estábamos colando. Y la verdad es que no hay nadie. No sacan dinero para mantener ni una persona aquí. Entonces este yacimiento, esta ciudad, está abierta. Y luego toda la gente con todos sus barcos en la playa con sus vacaciones. Aquí está permitido la acampada. Puedes acampar con el coche, con el camper, con la tienda de campaña, donde quieras. O sea, donde quieras que hemos llegado, había gente acampada. Es muy popular eso de estar entre amigos, grupos de amigos, familiares y un montón de gente, la verdad. La zona donde nos encontramos ahora, que va desde la ciudad Olimpo, que hemos visitado hace un par de días, el Monte Olimpo, la ciudad antigua de Phaselis, hasta Kemer, la ciudad y el puerto que están un poquito, unas millas más al norte, todo esto es parque natural. Y en cuanto a esta ciudad, la ciudad de Phaselis, antiguamente tenía 3 puertos, el sur, el norte y el central. Ahora mismo estamos en la vía principal, en la calle Liman, que quiere decir puerto, que conectaba el puerto sur con el puerto norte, donde nosotros estamos fondeados. ¡Vamos allá! A mí lo que me fascina es que en esta calle, donde 2000 o 3000 años antes, por esta avenida, flanqueada por bancos a los lados, por aquí ya pasaba gente. Montones de personas pasaban por aquí, rumbo a donde nosotros tenemos el barco. Y seguimos pasando. Nada cambia. No puede faltar un teatro, ¿no? En una ciudad licia, griega. Y tampoco es difícil imaginarse cómo eran las gradas, ¿no? Todas llenas de gente, aclamando a sus actores favoritos, exactamente como hacemos ahora, ¿no? Esto es lo que veían los espectadores en el teatro, además de ver la función aquí, al fondo, el Monte Olimpo. Eran los baños, que ya os he enseñado montones de veces. Aquí estaba el suelo, aquí, en mi mano, a ver, sí, aquí. Todo esto, la altura de los pilotes estos, era el suelo. Y por debajo corría el agua caliente, típico romano, ¿no? Todo el suelo encima de estos pilones.
arqueólogos del mundo. Esos agujeros que se ven ahí, a ver, ahí, todos esos agujeros eran para poner vigas que llegaban de una parte a la otra y así hacer un segundo piso. Y se ve perfectamente donde se calentaba el agua, ¿veis? Aquí dentro. Aquí dentro el vapor subía por esos conductos hacia la parte de arriba. Esto debe ser un techo, bueno, no diría que original, porque tiene cemento, aunque el cemento lo inventaron los romanos, ¿eh? Entonces este era el suelo, esta era la altura del suelo hasta allí. Por aquí abajo corría que eran ventanas, porque ahora están súper altas. No eran ventanas, es que el suelo estaba aquí. Esa es la altura del suelo que llega hasta aquí, o sea que eran puertas. Y aquí estos huecos era para que pasara el calor o el agua caliente de una sala a la otra. Para nosotros, que en nuestro país está prohibido casi todo, ver que los turcos mantienen la capacidad, ¿no?, de decidir si acampan o no, si se quedan aquí unos días. Está la playa totalmente abarrotada. Es una pena que no sean muy limpios, eso también hay que decirlo. Pero tiendas de campaña, pequeños campamentos, la gente viene a pasar el día como en nuestros años 60, años 70, años 80, todavía se podía hacer. Es que ver a la gente acampando en una ciudad de 2000 o 2500 años, la gente acampando entre los muros de esta ciudad, o sea, es que no das crédito. La gente está tranquilamente aquí, como estaban hace 2500 años la gente en la playa, sus cosas, sus negocios, y ahora también. Y además, fijaros, el acueducto, este trozo de acueducto, junto con otro que hay en este lado, era la forma en la que los romanos tenían para proveer de agua a las ciudades, ¿no? Entonces desde las montañas, seguramente desde el Monte Olimpo, pues con estos acueductos abastecían de agua los baños, las casas no, porque no había canalizaciones, pero sí que habría fuentes y tal donde ir a cargar agua. Este impresionante acueducto que ha sobrevivido desde la época romana hasta el día de hoy, pues está conectado a unos manantiales que hay al norte y que abastecía la ciudad de agua. Y realmente no sé cómo expresarlo, porque te paseas en una potencia ay, es que no sé cómo expresarlo, una potencia de historia, ¿no?, con las paredes de estas piedras antiguas, oyendo a la cigala y todo lleno de gente y el mar a dos pasos. O sea, es un escenario que es totalmente diferente a todas las demás ciudades antiguas que hemos visto o durante nuestra ruta Alicia o incluso en Grecia, que siempre hay que subir una colina, hay que estar arriba del todo, visualizando un poco todo el territorio. Pues aquí es plano y la gente pasea, merienda, come, hace la siesta en medio de esta de la ciudad, sí, donde se ha vivido durante 2000 y pico de años. La gente sigue viviendo en medio de la ciudad. Sí, es realmente un escenario bastante original. Me gustaría decirles, soy Marcos, vengo del futuro, disfrutar de esto y pelear a morir por esto que tiene esta gente aquí, de poder vivir, acampar, disfrutar de unos yacimientos en la playa sin ninguna restricción. Hay que luchar a morir. Cuando a algún pueblo le quitan una cosa de esta, hay que quemar al alcalde, al ayuntamiento, al cuerpo de policía, al de bomberos, a todo el Cristo que haya puesto la ley esa. Hay que llevarlos a todos para adelante, guillotina, a todo el que promueva una ley para quitarle derechos al pueblo, a la hoguera, iba a decir a la horca, pero también, porque nosotros lo tuvimos. O sea, yo me acuerdo de ir con el coche un montón de kilómetros hasta acampar y tal,
y me acuerdo perfectamente de poder hacer esto. Y que esto ahora está terminantemente prohibido. Por eso nos choca, ¿no? Incluso en Grecia no lo hemos visto en casi ningún sitio, en algunas islas sí que lo permiten. Yo creo que está prohibido en toda Europa. Es una pena. Nos hemos dejado comer terreno como pueblo, ¿no? Los ciudadanos nos hemos dejado, cada vez que un ayuntamiento pone una ley, decir, no se puede poner una tienda de campaña, no puedes dormir en la playa. Mucha de la culpa la tienen los hoteleros de la zona, compinchados con el ayuntamiento, que hacen que todo eso quede prohibido. Los campings para las autocaravanas, para los campers, ¿no? Aquí se pueden poner por todas partes, no hay ningún problema y los vemos por todos sitios. ¿Por qué tiene que ser un problema? Es negocio, gente que aporta, ¿no? Bueno, esto ya sí que me alucina. La policía vigilante se asegura pues de que no se hagan fuegos o que no se hagan pues lo que no esté permitido, ¿no? Pero fijaros ahí que están pasando por la tienda de campaña. Un tipo de problema. Vigilan que la gente pues no haga toles, no estén pelotas, no hagan fuego y ya está. Şöyle yapın. Bu şekilde avucunuza Bueno, y con este último acontecimiento de los caballos y los gendarmes en la playa, terminamos este vídeo de la Ruta Licia y mañana se navega en serio. Mañana vamos a hacer 80 o 90 millas que vais a ver en el siguiente vídeo. Si te ha gustado nuestras aventuras en este rincón del planeta, por supuesto, dale al like, mándanos un comentario, es que me estoy pendiente de las piedras. Mándanos un pequeño comentario, nos hará mucha ilusión y suscríbete. ¡Hasta pronto! Chao.